Continuando con nuestra agenda, pasamos al tema estructura del mercado laboral y su relación con el impuesto sobre la renta. Permítanme presentarles al expositor. Él se llama José Bayardo Cabrera, analista de estudios fiscales y económicos del Servicio de Administración de Rentas, economista por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Previo a su incorporación al SAR, se desempeñó como investigador para el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UNAM. Así que, Bayardo, estamos en tus manos. Buenas tardes. Bueno, es un honor para mí estar aquí ante ustedes presentando esta tarde. Cabe destacar que el estudio a continuación que les voy a presentar pues es un avance y pues la mayoría de los resultados están en una versión preliminar, y también cabe destacar que pese a que yo estoy exponiendo, pues también mi compañero Pedro Zúñiga pues ha sido parte y ha hecho aportes bastantes o en un gran porcentaje a algunos resultados que les voy a presentar. Bueno, comenzando el contenido de la tarde, en primera instancia miraremos los objetivos y algunos antecedentes que han motivado pues, a la elaboración de este estudio. Miraremos también la metodología empleada y los datos de donde se extraen los resultados, de donde se presentan y donde se han calculado. Los resultados preliminares y algunos avances que se han desarrollado hasta el momento, y los retos y siguientes pasos del estudio. Comenzando con los objetivos, pues nos hemos planteado determinar los efectos de la desigualdad, los efectos que tiene la desigualdad en los ingresos por salario en la tributación de Honduras, encontrar si existe algún efecto o alguna relación entre ambas variables. Y dentro de los objetivos específicos, pues tenemos o queremos conocer la estructura de los asalariados de Honduras, visto por la encuesta permanente de hogares del INE y también visto por la declaración mensual de retenciones, datos que manejamos acá. También pretendemos caracterizar el impuesto sobre la renta, sobre todo del impuesto de la retención a la fuente, ¿verdad? Y pretendemos evaluar la efectividad de la progresividad del impuesto sobre la renta como mecanismo de desigualdad o de igualdad en los ingresos de Honduras. Comenzaremos mencionando algunos antecedentes. Jensen en 2019 él muestra que no encontró para una evidencia de 100 países, para una base de datos de 100 países, una asociación directa entre la tasa impositiva marginal y el nivel de recaudación, es decir, no encontró, al menos en esta base de datos, una relación tan clara entre algún porcentaje, es decir, no necesariamente países con más bajos porcentajes de tasa impositiva tienen mejores o es más eficaz en la recaudación, y tampoco encuentra evidencia entre el nivel de desarrollo de un país y la recaudación de este mismo. Otro aporte importante que ha fundamentado bastantes experiencias, bastantes ideas en esta investigación es que de Jiménez 2015, donde demuestra que la existencia de alícuotas marginales decrecientes, también la abundancia de tratamientos diferenciales, usualmente conducen a generar un impuesto de la renta a las personas naturales con un impuesto o un impacto redistributivo bajo, y además él muestra que estos diferenciales en las alícuotas tienden a concentrar los impuestos en los percentiles o en los deciles más altos de la distribución de los ingresos. Este extracto es de Jensen, donde él muestra la línea azul que miran es la distribución del ingreso en deciles del autoempleo o de las cuentas propias, como nosotros le decimos acá, y la línea roja es el ingreso distribuido en deciles de los asalariados, mientras que la línea negra es el umbral de exención del impuesto sobre la renta a personas físicas o personas naturales, como nosotros lo conocemos acá en Honduras.
En este caso, Jensen quiere mostrar que países desarrollados como Estados Unidos tienen un nivel exento muy bajo. Países que pese a ser un poco más desarrollados que bastantes países de acá de Latinoamérica, como India, tienden a tener una tasa de exención bien casi total, es casi en el decil 10, pero no siempre esto, pese a que en la India hay bastante desigualdad, significa que ese umbral de exención es bien alto. Por ejemplo, vemos en Sudáfrica, él nos muestra que un país, pese a que es un país muy desigual, con un Gini de 0.70, pues este umbral de exención se ubica abajo o casi rozando el decil 4, ¿verdad? Mientras tanto, Jiménez nos muestra esta tabla de Latinoamérica, en la cual se encuentra Honduras, con datos un poquito desactualizados, pero que nosotros nos hemos encargado de actualizarlos un poco, pero queremos hacer mención a que él principalmente destaca que existe evidencia de que el impuesto sobre la renta genera o colabora y es un mecanismo para reducir la desigualdad en estos países de Latinoamérica, pero también él en sus aportes menciona que el impuesto sobre estas alícuotas diferenciadas pues hacen que en los deciles o en los percentiles superiores se concentre mayor porcentaje de las personas que pagan el impuesto, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que el 20% superior equivale al 95% de la recaudación, al menos para el caso de Honduras. Para casos como Venezuela, esto equivale al 100%, y pues es algo muy similar para casi todos los países de Latinoamérica. Bueno, una vez habiendo visto los objetivos, pues miraremos un poco de la metodología y de los datos que se han utilizado. La metodología de momento pues ha consistido en medir o en calcular una gama de coeficientes y de índices, el cual es en primera instancia el coeficiente de Gini. Este coeficiente de Gini se mide con base a los ingresos de la población de Honduras reportados en la encuesta permanente de hogares principalmente, que es la base de datos donde más extraemos información, donde N es el número de habitantes y Y es el salario de los que reportaron ingreso, ¿verdad? La curva de concentración o el coeficiente de concentración está basado en la curva de Lorenz. Esta es una herramienta gráfica y se dirá que el impuesto es regresivo si esta curva de concentración se encuentra hacia la izquierda de la curva de Lorenz, mientras se considerará un impuesto progresivo si se encuentra a la derecha de la curva de Lorenz, ¿verdad? Si esta curva de concentración superpone o está sobre la curva de Lorenz, pues el impuesto se considera neutro o que no genera ningún efecto en la distribución del ingreso en este país. El índice de Kawani es otro de los índices utilizados para mostrar algunos avances, y este resulta del coeficiente de concentración restado del coeficiente de Gini. Este se utiliza frecuentemente para determinar el grado de progresividad de los sistemas tributarios. La diferencia, el diferencial entre el coeficiente de Gini y entre el coeficiente de concentración y el del coeficiente de Gini nos da el coeficiente de Kawani. En caso de ser positivo, se determina que el sistema tributario es progresivo, y si K es menor que 0 o 0, se puede decir que el impuesto es regresivo. También otro índice calculado para este estudio es el índice de Reynolds-Molensky, el cual es el resultado del diferencial del Gini previo a la aplicación de impuestos y el Gini posterior
la aplicación de impuestos. Parte de la metodología que se utiliza también es solamente considerar ingresos por salario e ingresos por cuenta propia de los hogares. Algunos ingresos como pensiones, ayudas familiares o remesas, pues no se consideran debido a que no generan impuestos, ¿verdad? Simplemente los salarios y los ingresos por cuenta propia. Los datos utilizados, como se los he mencionado, pues la base de datos de las que más hemos extraído resultados de la encuesta permanente de hogares del 2019, y los datos tributarios utilizados se han extraído de la declaración mensual de retenciones, y también se utiliza datos de la declaración jurada de renta. Bueno, una vez habiendo abordado el tema de metodología y datos, ¿verdad? Pues algunos resultados preliminares, como les comenté, que en conjunto con Pedro pues se han desarrollado, veremos que un poquito para conocer cómo es la estructura de la fuerza laboral acá en Honduras, es que principalmente el problema radica en el subempleo invisible, ¿verdad? Lo cual abona aún más a la desigualdad en los ingresos, debido a que este subempleo asciende hasta el 50% de las personas empleadas, mientras que el subempleo visible asciende a 10, y la tasa de desempleo abierto es 5.7 para el 2019. Sin embargo, para el 2020 este ascendió hasta 10.9, y los niveles de subempleo también siguen muy parecidos para el 2020. Bueno, unos resultados preliminares de los indicadores previamente mencionados es el Gini del país, el cual es 0.53 para el 2019, ubicándose 5 puntos básicos sobre el Gini de Latinoamérica, lo cual indica que Honduras en cuestión o en materia de ingresos salariales pues es un país desigual. El Gini posterior a impuestos resultó de 0.5251, lo cual también indica que posterior al impuesto, pues el país sigue teniendo un coeficiente de desigualdad alto. El coeficiente de concentración o Gini de impuestos es 0.73, siendo también alto, lo cual significa que está concentrado en los deciles o en los percentiles superiores. El índice de Kawani, el cual es el resultado de la resta del Gini de impuesto o el coeficiente de concentración del Gini antes de impuestos, es 0.20, y esto también demuestra que, como les había mencionado atrás en la metodología, existe el impuesto sobre la renta, es un mecanismo de igualdad aquí en Honduras, ¿verdad? Sin embargo, el índice de Reyes-Smolensky es bien bajo, lo cual también indica que este mecanismo puede estar teniendo efectos muy bajos, ¿verdad? Otro resultado preliminar es, bueno, principalmente la distribución per cápita mensual de los ingresos por quintil, ¿verdad? Lo cual les muestra que, como anteriormente les mencioné, pues un umbral en los quintiles 1 y 2 están bajo el umbral de excesión. Por eso el ingreso per cápita antes del impuesto y el ingreso per cápita posterior al impuesto es igual, mientras que los quintiles 3, 4 y 5 sí están sujetos a impuestos, por lo cual su distribución o su ingreso per cápita posterior a ese disminuye. Cabe destacar que la encuesta permanente de hogares se reportan ingresos brutos, por lo cual para estos resultados se ha hecho una simulación, la cual consta de suponer de que el ingreso es constante en el año, y posterior a ello pues se aplica o se simula el impuesto que hubieran pagado estas personas. Otro elemento de
de desigualdad que se tiene es, por ejemplo, cuando vemos el 0.1% de las personas en 2019 del impuesto causado, se concentra el 7% del impuesto causado al 0. Mientras que el 50% más bajo concentra apenas el 0.6% del impuesto causado. Esto es otra evidencia de que son los percentiles o los deciles más altos los que concentran el impuesto acá en Honduras, ¿verdad? También lo podemos ver gráficamente, donde vemos que el umbral de exención para el 2019 era 16.582 lempiras. Para este año ya alcanza los 17.627 lempiras, ¿verdad? Como antes han expuesto mis compañeros del departamento, el cual se va ajustando año a año con el nivel de inflación del país. Sin embargo, estos datos son del 2019, la encuesta utilizada del 2019, y vemos que el ingreso por salario a nivel nacional, el umbral se encuentra en el decil 9, lo cual indica que con cierta desigualdad en los ingresos, ¿verdad? Cuando descomponemos esto en las diferentes actividades, vemos que esta estructura cambia un poco, sobre todo para la actividad financiera, debido a que el promedio de ingreso de esta actividad es mayor que a las demás actividades que mostramos aquí. Por ejemplo, la agrícola, que es la de menor, es la actividad económica de menor ingreso promedio salarial, y las demás actividades como construcción, industria manufacturera y comercio pues se mantienen más o menos en el promedio nacional. También otros resultados o algunas conclusiones preliminares: que la distribución del ingreso salarial de Honduras en el año 2009 presentó un umbral de exención alto, tal como nos mostraba Jensen para algunos casos de países de bajo desarrollo. Y la actividad financiera presenta el menor umbral de exención, ya que solo el 38% de las asalariados de dicha actividad están exentas del pago de impuestos sobre renta, es decir, el 62% tiene un ingreso superior a 16.582 lempiras, que era el umbral de exención para el 2019, mientras la actividad de agricultura es todo lo contrario, ¿verdad? 94.7% de las personas de esta actividad estaban exentas o ganando menos de esa cantidad. Otro resultado preliminar es que es la demostración de la progresividad del impuesto sobre la renta, obteniendo un índice de Kawani de 0.20. Esto demuestra que sí está funcionando como mecanismo de distribución la progresividad del impuesto aquí en Honduras. Sin embargo, el poder redistributivo no es tan alto, debido a que el índice de Reynolds-Smolensky es de apenas 0.008. Habiendo visto también ya todos el contenido expuesto para hoy, pues veremos a continuación algunos retos y algunos siguientes pasos que se pretende con el estudio. En primer lugar, se pretende determinar la relación empírica existente entre la desigualdad del ingreso de Honduras y el efecto posible en la tributación, ¿verdad? Ya sabemos que el impuesto sobre la renta resulta un mecanismo de igualdad, por lo cual podríamos ver qué otros variables o cuáles otros factores influyen en la desigualdad del ingreso, y ver esto cómo impacta en la tributación, ¿verdad? El estudio, cabe de resaltar, que no pretende ser una herramienta que demuestre o que pretenda que el umbral de exención se mueva hacia los deciles de menor ingreso, ¿no? Eso no se pretende en este estudio, ¿no? Simplemente ver cómo la desigualdad afecta la tributación aquí de las personas naturales. Y otro reto para nosotros es que la DMR no muestra el ingreso de todos los asalariados del país, simplemente de las personas que están sobre el umbral el umbral exento, ¿verdad? Y
Otro reto es que si bien se utilizan datos de la encuesta permanente de hogares, bueno, esta no se limita solo a actividades que generan un salario, por lo cual en ocasiones hay personas que reportan ingresos que creen que son dentro de su salario, pero que no lo son, por lo tanto sobreestiman, y pasa lo contrario en personas de los percentiles altos, donde tienden a subestimar sus ingresos debido a que no le gusta dar toda la información en las encuestas de hogares. Esto es parte de la bibliografía expuesta en esta presentación. Y bueno, esos son parte de los avances que se han logrado hasta el momento. Pues a partir de ahorita, pues queda abierto el chat para cualquier consulta, cualquier aporte, y pues quedo aquí pendiente. Gracias, Bayardo. Le recordamos a todos los participantes que tienen disponible el chat para hacer algún comentario o alguna pregunta acerca del tema recién expuesto. Bien, creo que no tenemos ninguna pregunta, Bayardo. Así que con esto, perdón, vamos a ver, ya cayó una. Dice, Bayardo, en estas medidas de ingreso en encuesta, ¿están considerando solo ingreso de trabajos formales o todo el ingreso laboral? Está todo el ingreso laboral. De hecho, no distingue entre formal e informal. Por eso se supone que se hace el supuesto de que todos los ingresos se mantienen en todo el año y que es un ingreso constante. Ok. Bueno. Sí, solo para complementar a Bayardo, ahí se consideran justamente todos los ingresos, independientemente de si su fuente es el trabajo o si